Otra de las cosas que él nos habla, el apóstol que escribió esto, que se dice que es el apóstol Pablo, es que es el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de nuestra vida, de nuestra vida. Así que por la parte del Señor, si nosotros nos permitimos que el mismo Señor sea el que arme nuestra vida, el que escriba nuestra vida, el dejarnos llevar por los diferentes estadios que hemos de vivir en esta vida cristiana, nosotros vamos a ver que Él es el que nos lleva y Él es el que nos terminará la historia de nuestra vida. Entonces, porque por eso Él mismo se dice que es el autor y el consumador, no solamente de la fe cristiana, sino de nuestra vida cristiana, cuando nosotros se le entregamos a Él por completo. Y por eso ese es el triturar de Dios. Por eso es el desmenuzar del Señor, para que nosotros voluntariamente siempre nos dejemos tratar por Él, para que voluntariamente dejemos que el Señor nos trate. Si hay un área por el lado de pronto en la vida sexual, lujuria, lascivia, concupiscencia, coquetería, y está el Señor martillándonos en esa área, ahí el Señor va a estar hablándonos en nuestra vida. Si es por el área de las emociones, por ahí el Señor estará tratando nuestra vida. Pero sea cual sea el área, debemos permitirle al Señor que lo haga, porque Él es el que nos trajo a sus caminos y Él es el que nos llevará un día en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros necesitamos de ese quebrantamiento, de ese triturar. Por eso cuando nosotros, dice el rey David, que nos enseñó este principio de que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, vamos a permitir que Dios, Señor, como tú lo quieras hacer. Señor, como tú lo quieras, como tú me quieras transformar. Y va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo y va a ser un buen antídoto para esta enfermedad que combate la humillación. Y vamos a mirar esta enfermedad que se llama el endurecimiento, por lo cual hace que ya no, aquel que no entiende, no lo hace voluntariamente, sino que es sometido por causa de ese corazón que se ha endurecido, por ese corazón que no entiende y que no escucha la voz del Señor. Y yo quiero que miremos Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Porque no habían visto que había resucitado. Entonces vemos que hay una enfermedad. Hay una enfermedad que se llama corazón duro o endurecimiento, que es combatida con este antídoto que el Señor nos está dando, que es la humillación. En este componente de el contristamiento, que es el dolor, la pena, pero que también es el permitirse triturar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese antídoto, va a combatir esa enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La dureza de corazón. Y este término de dureza de corazón, aquí en el original griego, significa privados de percepción espiritual. Privados de percepción espiritual. Falta de discernimiento o sensibilidad espiritual. Mire el término. Privados de percepción espiritual, de tener los sentidos espirituales prestos, apercibidos
a oír lo que el Señor me trae, a oír lo que el Señor me está diciendo, a escuchar la voz de mi Señor. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Entonces, cuando el corazón está duro, cuando el corazón no se le permite que el Señor trabaje, entonces es un corazón que se ha privado, que se ha enceguecido, que no quiere y que no percibe espiritualmente la voz del Señor, la manifestación del Espíritu de Dios, la manifestación del Señor. Hay una deficiencia de ese entendimiento de las verdades espirituales. Y por eso podemos estar escuchando a una persona y la persona puede estar haciéndonos entender una verdad y nosotros seguimos empecinados en que no es así, en que no me parece, en que no estoy de acuerdo frente a la verdad espiritual que el Señor nos está exponiendo a través de su palabra. Entonces renegamos, murmuramos y no decimos que esa palabra no es así, no está bien. Y cuando nosotros tenemos esa privación, el tiempo de ese quebrantamiento se alarga más porque está el corazón duro, no se deja tratar, no se deja formar, no se deja hacer a la imagen de Dios. Y ese corazón duro hace que se limite el conocimiento de Dios, que se limite el conocimiento de Dios. Como decíamos, no hay entendimiento, no hay sensibilidad espiritual. Entonces, cuando se está ocurriendo, hay una situación, se está pasando una situación difícil, una circunstancia que son las formas o las vías, las maneras de Dios de quebrantarnos. Entonces estamos en un trato especial en el corazón o estamos viviendo una circunstancia, una situación dolorosa en nuestra vida. Nos quitaron el trabajo. Bueno, cualquier sea la circunstancia que se esté viviendo, nosotros vamos a buscar las excusas o las justificaciones humanas frente a esa vivencia que estamos pasando. No estamos pensando, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas que yo entienda? ¿Qué es lo que necesitas, Señor, que yo comprenda? ¿Cuál es el área que tú me quieres tratar? ¿Será, Señor, en la confianza? Por eso me cuesta creer que eres tú el que está en medio de esta situación. Entonces es cuando tomamos decisiones de que no, yo voy a mejor prestarle plata a fulano, voy a hacer tal cosa, voy a mirar esto, voy a mirar por lo otro, porque no nos hemos sentado a reflexionar cuál es el área de nuestra vida por la cual Dios insiste en tratarnos y usa las circunstancias para hacerlo. Sea una enseñanza personal, sea una experiencia que Dios quiere para subirnos de nivel en la madurez, sea porque el corazón se haya endurecido, sea cual sea la circunstancia, nosotros cuando hay sensibilidad espiritual debemos percatar qué es lo que Dios me está queriendo decir, qué es lo que Dios me está queriendo enseñar. Y por eso, cuando la dureza está, no se percibe aquello trato de Dios, aquella manera de Dios hablarme, aquella manera de Dios enseñarme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese corazón duro hace que pongamos límites a Dios, límites en nuestra búsqueda, en nuestra intimidad. Entonces, ya no me dan ganas de orar, ya no me dan ganas de buscar, ya no me dan ganas de estar en la presencia del Señor. Ya aquellas personas que de pronto estaban mirando predicaciones, las transmisiones en vivo, entonces ya no lo hago, ya no me gusta, ya me desanimo, es que esta situación como no se arregla, esto que estamos viviendo en la pandemia, la economía no se me arregla, entonces como que ya yo no quiero, como que, porque no entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando. Entonces yo me voy para otra congregación, yo me voy mejor para otra parte, porque es que desde que yo llegué y empieza la voz del enemigo, desde que yo llegué a ese lugar, a esa denominación, a esa iglesia, desde que yo llegué a la misión, no, las cosas no me salen bien, todo me sale mal, ya las cosas no están fluyendo como eran antes.
Y el enemigo te va endureciendo, te va apartando y te va limitando tu comunión con el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Una persona con el corazón duro hace que limite aún el propósito de Dios para su vida. Porque toda circunstancia, todo lo que Dios está haciendo, que está amasando, que está haciendo la hechura de Dios, es por causa de ese propósito de Dios en nuestra vida. Y en Efesios, uno de esos propósitos que Dios nos habla es de ser santos para Él. De ser santos para Él. Y si hay un área en nuestra vida que es un área débil, es una debilidad que está en nuestra vida, el Señor va a querer tratarla para santificar a su iglesia, para santificarnos, hermano mío, para hacernos conforme a como Él desea. Entonces ese principal propósito en nuestra vida de ser santos como Él es santo. Y es un propósito para toda la iglesia. No es solamente para un grupo de hombres y de mujeres, sino para todos. Porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y esta dureza de corazón hace que nosotros entonces abandonemos o desobedezcamos la voz de Dios, el desobedecer la voz de Dios por falta del entendimiento, por falta de la fe que es Dios quien me está tratando. Entonces hay una ceguera espiritual completa porque no están los sentidos espirituales abiertos. Entonces, así como lo natural, los sentidos naturales de la vista, del olfato, el gusto, del tacto, del oído, así como esos sentidos espirituales que nos llevan a tener sensaciones hacia la vida, asimismo, esos sentidos espirituales del poder ver a mi Señor actuar, de poder oír la voz de mi Señor, de poder hablar de mi Señor, van a ser, el enemigo los limita para que viendo no veamos, como dice el Señor, y lo vamos a mirar más adelante. Entonces, un corazón endurecido es un corazón que por dentro, internamente, ha tomado decisiones de resistirse a la obediencia a la palabra del Señor. Por eso no es algo que suceda de la noche a la mañana. Aquellas personas que recién se han convertido, no, porque recién se convierte, el Señor derrama una especialidad y bueno, y el amor y el Espíritu Santo y te enamora el Señor y el Señor se muestra todo un galán con nosotros y el Señor aún sin orar, el Señor nos bendice, amén, gloria a Dios. Pero cuando empezamos a caminar un poquito más este camino del Evangelio, el corazón empieza a endurecerse porque empezamos a ser tratados por Dios, que tenemos que dejar ciertas cosas, esa forma de vivir, como hablábamos en la transmisión anterior, esa forma de vivir, esa forma de ser, esa forma de actuar, para convertirnos ahora en hechura de Él. Y entonces el corazón se resiste por esta dureza de cerviz, que aquí es en nuestro cerebelo, una parte de nuestro cerebro, que es el que emite la voluntad humana y se resiste a los cambios, naturalmente. Se resisten a los cambios, no les gusta, y es lo que se llama no salir del status quo, no salir de la zona de confort, sino quedarse allí. Y entonces, como tengo que cambiar, tengo que tener hábitos, tengo que tener formas, entonces, ¿qué hace el cerebro? Se resiste, el cerebelo no quiere y se resiste, se retrae y manda las emisiones y el diablo y allí las obras de la carne y el enemigo haciendo para que nosotros no sigamos en este propósito de Dios, en el caminar con Dios y en el quebrantamiento de Dios para hacernos a nosotros hechura de Él. Por eso se le hace difícil conmoverse, se le hace difícil quebrantarse ante la presencia de Dios, se le hace difícil humillarse ante Dios y ante los hombres por esa dureza de corazón. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.